Venciendo viene el Rey. De verdad que es una gran bendición el poder estar nuevamente aquí con ustedes a través de Radio Costa Rica, la 930 en amplitud modular, y también a través de Canal 19, ¿verdad? Para los hermanos que nos miran a través de la televisión y para todos aquellos que nos siguen también a través de los diferentes medios cibernéticos en los cuyos cuales el remanente adventista está programando sus diferentes temas, ¿verdad? De los diferentes expositores en el transcurso de la semana. Después de un tiempo, por lo menos de 3 semanas, hermanos, en las que tuvimos que dar el tema con respecto al Halloween, ojalá que lo hayan podido de verdad ver, analizar y gracias al Señor, hermanos, de verdad hemos tenido muchas consultas con respecto a ese tema Halloween, ¿verdad? Muchas personas inquietas, con ganas de tener el material. Fue una gran bendición, aunque eran programas de reprise, pero pudimos aprender todos, ¿verdad? Y de verdad, hermanos, es un gran honor el que nosotros a través del remanente adventista podamos haber llegado hacia cada uno de ustedes, sus diferentes hogares, sus diferentes lugares de trabajo y llevar un poquito de luz, porque recordemos lo que dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hermanos, una gran bendición. Mi nombre es Freddy Peña, somos el remanente adventista, que estamos aquí todos los días de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana a través de la 930 Radio Costa Rica, con repetición todos los días en Canal 19 de 7 a 10 de la noche. Vamos a empezar el día de hoy. Traemos un tema muy especial con respecto a qué es el movimiento ecuménico mundial y qué hermanos, consecuencias pudiese traer este movimiento, porque muchas veces no entendemos qué es lo que ocurre con este asunto del movimiento ecuménico y tal vez estamos pensando o tal vez estamos divagando en pensamientos, ¿verdad?, que no son los correctos ni que son los que más convienen para nuestras almas. Vamos a empezar el día de hoy como empezamos todos los que tenemos la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y vamos a encomendar a Dios Padre este programa. Así que, hermano, yo le invito para que usted en cualquier lugar donde se encuentre, si tiene la posibilidad de cerrar los ojos con nosotros y de ponernos y encomendarnos al Creador de todo el universo, vamos a hacerlo juntos, porque dice que donde 2 o 3 estén de acuerdo en algo, el Señor dice que da la pronta respuesta. Oramos. Amante Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tenemos en esta mañana, Señor, nuevamente de acercarnos, Dios, como dice la palabra de Hebreos, Señor, confiadamente hacia tu trono, Dios, para hallar el oportuno socorro. Gracias, Dios, nos sentimos muy agradecidos por el don de la vida, porque nos has permitido, Señor, ver la luz de un nuevo día, Señor, levantarnos, respirar, andar, caminar, Padre, los que podemos y los que no, Señor, pues de una u otra forma tener el don y el privilegio, Señor, de ver un nuevo amanecer. Gracias, Señor. Te bendecimos, oh Dios, y en este momento pedimos, Señor, la guianza de tu Santo Espíritu, en el que vamos a abrir, Señor, tus sagradas escrituras, en este momento en el que vamos a disertar, Señor, a escudriñar qué nos dice la historia, Señor, qué nos dice la Biblia con respecto a este tema, Señor, del movimiento ecuménico, que tú puedas abrir, Señor, nuestras mentes, las vías de nuestros pensamientos, y que nos puedas, Señor, iluminar, Señor, con tu palabra. Gracias, Señor. Pedimos también de igual forma, oh Dios, que tú bendigas a todos y a cada uno de los hermanos que por los diferentes medios, Señor, y amigos nos están escuchando, Señor, sea por la radio, por la televisión, por la internet, que tú llegues hasta ellos, Señor, que les bendigas, que suplas todas sus necesidades, llámese en físicas, materiales, económicas, pero principalmente, Señor, espirituales. Gracias, Padre, nos sentimos honrados, Señor, y privilegiados, y pedimos, oh Dios, que pongas en nosotros, que exponemos un carbón encendido en nuestra boca, para que todo lo que salga de ella, Señor, sea conforme a un escrito está. Te pedimos todo esto, Señor, no porque nosotros haya mérito alguno, Señor, sino los méritos de aquel que nos redimió, Señor, de la muerte eterna, y que nos dio, Señor, en contrario, la vida eterna, Padre, y que la agarraremos, Señor, y la gozaremos contigo, Señor, tanto allá en el cielo como en la nueva tierra. Gracias, Señor, en el nombre de ese Hijo tuyo, nuestro hermano Jesucristo, te pedimos todo esto. Amén y amén. Bueno, hermanos, de verdad, como les decía, qué bendición estar nuevamente en vivo. Vamos a empezar el tema inmediatamente, porque es un tema bastante interesante que mucha gente tal vez desconoce.
¿Qué es el movimiento ecuménico mundial? A pesar de que las instrucciones y el deseo de Jesús siempre fue, hermanos, de que nosotros pudiéramos vivir o como iglesia juntos en armonía, a pesar de todo eso, y él siempre lo dijo, que la iglesia fue testiga de muchas, a través de la historia, después de Jesucristo, de la iglesia primitiva, fue testigo de muchos movimientos que separaron, o muchos cismas, como podríamos mencionar la palabra exacta, que separaron ese deseo, que no se cumplió el deseo de Jesús de que la iglesia fuera una sola. Para nosotros poder entender, hermanos, qué fue lo que ocurrió y qué es lo que quiere lograr el movimiento ecuménico mundial, tenemos que empezar desde el principio a analizar primeramente cuál era la iglesia que Dios fundamentó. La iglesia de Jesús, la iglesia de los apóstoles, lo que llamamos nosotros la iglesia primitiva. ¿Y qué fue lo que ocurrió para que luego se hubieran todos estos cismas? ¿Y por qué es o cuál es la intención de que se unan nuevamente todas? Primero quiero abrir las Sagradas Escrituras en el capítulo 2, hermanos, de lo que es el libro de Hechos. El capítulo 2 de Hechos nos dice lo siguiente, capítulo 2, versículo 17. Dice, la comunidad de los creyentes. Vean qué interesante. Así pues, los que recibieron el mensaje fueron bautizados. ¿Cuál mensaje? El mensaje de Jesucristo. Fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unos 3,000 personas. Se mantenían firmes en las doctrinas de los apóstoles. Primer punto interesante, hermanos. Se mantenían firmes en las doctrinas de los apóstoles. Ok, dice así, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios, dice, y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día, dice, el Señor añadía un grupo más grande de los que iban a ser salvos. Interesante esto, hermanos, que para nosotros poder entender cuál era la iglesia fundada por Jesucristo, la palabra del Señor nos dice en Hechos que eran aquella iglesia que seguía la doctrina de los apóstoles. O sea, la doctrina que les enseñó Jesús a los 12 apóstoles. Quiero que eso les quede muy, muy claro, porque es la base fundamental en la cual nosotros podemos entender qué fue lo que ocurrió con esa iglesia que Jesús y los apóstoles fundaron. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo vamos a ver a través de la historia y vamos a darnos cuenta de que la iglesia que mencionamos ahora, o lo que llamamos ahora el cristianismo, o el general de las iglesias que llamamos ahora cristianas, no tienen la doctrina, ni los dogmas, ni el pensamiento que tenían los Jesús, los apóstoles y la iglesia primitiva. Vamos a estudiar algo interesante, pero antes quiero ponerles un versículo que está en el libro de 2 Corintios, capítulo 6, 14, versículo 14 y versículo 15, que nos dice lo siguiente. 2 Corintios 6, 14 y 15. No estéis unidos en yugo desigual. Oigan, hermanos, pongamos mucha atención. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? Ve, aquí vemos, hermanos, en estos dos versículos reflejados, una, qué comunión; dos, qué armonía; y tres, qué tienen en común; y cuatro, como dice el versículo 14, qué asociación. Nos menciona cuatro cosas en las cuales nos dicen que de ninguna forma nosotros debemos de estar unidos a todas aquellas personas que no tienen una doctrina o que tienen un mismo pensamiento que sea cristocéntrico, que sea el que enseñó Jesús o que enseñó
los apóstoles. Vean qué interesante esto. Hay algo que ocurrió. Jesucristo siempre quiso de que Él lo dijo a los apóstoles, lo dijo a los que lo seguían, a los creyentes, que Él quería que todos fueran uno, así como Él era uno como el Padre. Entonces en esto podría mucha gente pensar que hay una contradicción al decir nosotros que el movimiento ecuménico mundial trae más bien consecuencias nefastas para la iglesia, porque vamos a analizar que la iglesia, y vamos a ver a través de la historia, que la iglesia que fundó Cristo, que los preceptos que tenían los apóstoles y la iglesia primitiva no fueron los mismos que se empezaron a desarrollar después del año 313, en que se cristianizó el imperio romano. Vamos a ir viendo, primeramente vamos a ver, hermanos, la definición de lo que es un cisma. Un cisma es una palabra que significa división, discordia, desaveniencia entre los individuos de una misma comunidad. O sea, personas que eran de una misma comunidad, que empezaron a pensar diferentes, que empezaron a tener criterios diferentes y que por ende se separaron y dejaron de ser una misma, podríamos decirlo así en este caso religioso, una misma iglesia. Vamos a analizar y vamos a ver a través de la historia cómo ocurrieron algunas situaciones interesantes, por lo menos en la gran división que se dio primera en el cristianismo, que fue la gran división. Ahora, quiero dejar bien claro, como se los dije al principio, que esta iglesia que se habla en el siglo IV, que es la iglesia católica, apostólica y romana, ya la hemos dado mucho esta historia. Muchos de los compañeros siempre mencionan, ¿verdad?, con respecto a la conversión de Constantino en el año 313, en el que el emperador Constantino se da cuenta de que el gobierno en muchas áreas ha caído, por lo menos en lo que era el Senado dividido, lo que era política, económica y militarmente, el poderío romano había decaído, y se pone a analizar de que una de las tendencias más influyentes y grandes que hay en ese momento, en el siglo, podríamos decir casi principios del cuarto, es el cristianismo. Recordemos, hermanos, claramente que antes del año 313 después de Cristo, el cristiano o el cristianismo o todos aquellos que tenían la doctrina de los apóstoles, que era la iglesia primitiva, que era la que venía con las enseñanzas de Jesús y los apóstoles, habían sido perseguidos, masacrados, habían sido quemados, habían sido ahogados, ahorcados, tirados a los leones, decapitados y descuartizados. Tenemos que tener muy claro que esa iglesia primitiva fue perseguida hasta el año 313, hermanos. En el 313, este emperador Constantino viene y unifica y da un edicto de tolerancia religiosa, en el que dice que la iglesia o que lo que es la religión del imperio romano va a ser la religión cristiana. Pero recordemos que en ese amalgama que ocurre, hermanos, hay un montón de programas. Ustedes pueden ver muchos de este servidor con respecto a estos temas. Podemos verlo en lo que fue, digamos, las 5 religiones más grandes del mundo. Pueden buscarlo en el canal de YouTube, donde se explica todavía más claramente qué ocurrió, cuáles fueron las 7 principales concilios que se hicieron de la iglesia católica, apostólica y romana en los primeros 1000 años, en los que tergiversaron y cambiaron totalmente las doctrinas que Jesús y los apóstoles habían dejado. Quiero dejar bien claro con esto, hermanos, de que la iglesia que estoy mencionando, o que voy a empezar a mencionar, del siglo IV para acá, en el primer cisma que hubo, o la primera gran división de la iglesia, dice que cristiana, ¿verdad?, que fue la católica, apostólica y romana, no es la misma iglesia que se habla en Hechos, que leímos ahora, ni es la misma iglesia fundada por Cristo y los apóstoles. Ok, dejando esto bien en claro, vamos a ver entonces la primera gran división que ocurrió dentro de la iglesia católica, apostólica y romana, o como llaman ellos en el cristianismo, porque recordemos que a nivel mundial, iglesia católica significa universal. A nivel mundial, este imperio había ya empezado a expandir por todos sus lugares conquistados, por todo lo que eran las tribus bárbaras, y de ahí vino un gran problema, ¿verdad? Recordemos con las tribus arrianas, ¿verdad?, que son de este hombre Arrio, que trajo una doctrina que creó la primera división dentro de esa iglesia disque cristiana, o podríamos mencionarla católica, apostólica y romana. Entonces surgió cuando Arrio, en el siglo IV, vean qué interesante, afirmaba que Jesús no era Dios.
perdón, dentro de algunas otras doctrinas, ¿verdad? Dentro de otras como sobre el Espíritu Santo, que no las vamos a tocar, pero básicamente esta es una de las más fuertes, que Jesús no era Dios, otras como diciendo que María no era la madre de Jesús o de Jesús Dios, sino que Jesús no era Dios porque no tenía la misma sustancia del Padre, sino que empezó a decir que Jesús era un hombre común y corriente, que Jesús era un hombre que había sido un profeta, sí, claro, como muchos de los que habían llegado, pero que en sí no tenía la esencia divina, o que la esencia divina, más bien cuando estudia ustedes lo que es las tendencias arrianas, que este servidor por cuestión de estudio ha tenido que hacerlas, se da cuenta usted de que sí, había divinidad en Jesús, pero al mezclarse con la humanidad fue mayor, tanto así que lo llevó a la muerte. Entonces, bien que interesante. Esto fue debatido en el año 325 por la Iglesia Católica Apostólica Romana en el Concilio de Nicea, en donde declararon que la naturaleza de Jesús era la misma que tenía el Padre. Bueno, ahí fue el primer cisma o el primer movimiento en el que una fracción, este hombre Arrio era un obispo muy influyente, definitivamente tenía muchos adeptos y creó dentro de la naciente Iglesia Católica Apostólica Romana una separación doctrinal, dogmática en tendencias y en creencias, y creó el primer cisma relevante que se dio dentro de lo que fue la iglesia, como les digo, cristiana, pero en términos católica, apostólica y romana. Una vez reunida toda la familia cristiana a finales del siglo X, vean qué interesante, se desencadena otra nueva amenaza contra la unidad de la iglesia, ¿verdad? Católica, apostólica y romana, que quede muy claro. De nuevo, los planteamientos teológicos, hermanos, doctrinales, son la causa de que haya una nueva división en el cristianismo. Vean qué interesante esto. Se divide este asunto en dos iglesias: la iglesia oriental, que cree una de las tendencias también y una de las dogmatologías que tenía las tribus o Arrio, y cree que el Espíritu Santo procede solamente del Padre, que no es parte esencial también de Jesús, que las tres personas, bueno, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, no existen, que creen solamente de que el Espíritu Santo proviene del Padre y no de Jesucristo. Esta iglesia, vean qué interesante, lo que se llamó la iglesia oriental, se dividió, ¿verdad?, de lo que se llamó la iglesia occidental o lo que se llamó la iglesia latina. Algo interesante, aunque estas iglesias tenían este criterio encontrado, y algunos otros, como que la cabeza, por lo menos la iglesia oriental, pensaba que la cabeza de toda la iglesia era el patriarca de Constantinopla, o sea, era el que estaba en ese momento rigiendo la iglesia oriental, y la iglesia latina, o lo que llamamos la iglesia occidental, pensaba que toda la autoridad caía sobre o como pastor, sobre el romano pontífice, sucesor de Pedro, o sea, podríamos decir del Papa. Entonces es algo interesante, ¿verdad? Ellos creían que la autoridad la tenía el obispo, la iglesia oriental, y la iglesia occidental decían que era inefalible, o sea, que no había ningún error, que todo lo que el Papa decía era santa y sagrada palabra. El hermano Alfredo Garita estaba dando unos temas interesantísimos. De hecho, la semana pasada fue un tema muy importante, histórico, y el que viene este viernes, hermanos, los invito también para que lo puedan ver, de nuestro hermano Alfredo Garita, importantísimo, porque tiene que ver con este tema y con este cisma también que ocurrió entre la iglesia occidental y la iglesia oriental. Son cosas históricas, hermanos. Nosotros, como creyentes que queremos aprender la verdad, no podemos excluir de nuestras enseñanzas, de nuestros criterios, de nuestros pensamientos, la historia, porque la historia va anexa a la palabra de Dios. De hecho, lo que demuestra que la palabra de Dios es un libro sagrado y que todas sus profecías, hermanos, se han cumplido, porque están reflejados en todo lo que son los anales históricos como cierto. Entonces, algo muy interesante, y por eso les digo, para empezar, aunque yo creo que hoy va a tocar casi que ver solamente los principios de estos cismas, y la otra semana vamos a ver en qué tanto nos está influyendo este movimiento ecuménico mundial y hasta cuánto ha avanzado, pero sí nosotros debemos de saber que para usted aprender, hermanos, esa es mi metodología. Para usted aprender, usted tiene que saber todo el contexto, tanto histórico como bíblico y eclesiástico, que ha ocurrido en los diferentes temas. Ese es el interés que tenemos aquí en el Remanente Adventista, que ustedes puedan aprender con un escrito está, tanto bíblico como histórico.
Entonces, este cisma que se da es interesante porque entre ellos, por lo menos entre lo que era la iglesia occidental y la iglesia oriental, o lo que es la iglesia oriental y la iglesia latina, nunca hubo ningún tipo de rivalidad y violencia, a pesar de que ellos tuvieron estas diferencias dogmáticas, ¿verdad? Pero sí creo que se separaran totalmente, ¿verdad?, la ortodoxia que tenían la iglesia católica, apostólica y romana, y que se generara, o hasta el día de hoy, un roce. De hecho, de muchas de estas iglesias orientales no reciben a ningún cristiano, a ningún católico, a ningún luterano, o sea, ellos no les reciben las prácticas que ellas tienen de confesión y cuestiones de esas, que son prácticas católicas, porque recordemos, y ahí vamos entrando en tema, ¿verdad?, porque es importante que nosotros no aceptemos un movimiento ecuménico mundial, es porque difieren totalmente las enseñanzas que se están dando a nivel mundial dentro de las llamadas iglesias cristianas, difieren totalmente de las doctrinas que Cristo, los apóstoles y la iglesia primitiva practicaron. Ok, entonces estos principios teológicos y otros no cambiaron la ortodoxia de la fe entre las dos iglesias, no hubieron roces ni rivalidades violentas, pero sí se creó un cisma importante que dividió dentro de sí a la iglesia que llaman madre, o la iglesia católica, apostólica y romana. Perdón. La siguiente división o gran división, yo pienso que es una de las más relevantes que se dieron o se han dado a través de la historia, que empezó en el siglo XV, ¿verdad? Mediados, bueno, a finales del siglo de 1400, principios de 1500, se habla como Martín Lutero como uno de los más relevantes, pero también recordemos que estuvo Juan Hus antes de él y algunos otros reformistas, ¿verdad?, o algunos de otros que protestaron contra las prácticas, contra las doctrinas de la iglesia católica, apostólica y romana, porque eran totalmente contrarias a los principios bíblicos. Pero la gran división que se hizo fue principalmente, o que mantiene, hermanos, aún dividida hasta el día de hoy a la iglesia. Como les digo, iglesia madre, cuando menciono iglesia, menciono la iglesia católica, apostólica y romana. Es la iniciada por Martín Lutero el 31 de octubre de 1517. El 31 de octubre de 1517, en la bahía de Wittenberg, del palacio, la iglesia del palacio de Wittenberg, Martín Lutero pega 95 tesis en la puerta de esta iglesia, ¿verdad? Y empieza a decir que cuáles son estas fallas que ha tenido dogmáticamente la iglesia católica, y empieza a enseñar al pueblo y a las personas de que muchas de estas cosas que la iglesia católica, apostólica y romana practicaba y enseñaba eran contrarias a lo que eran las enseñanzas bíblicas. Y dentro de esas, una de las más relevantes fue lo que fue la justificación por la fe. De hecho, él, leyendo Romanos, Gálatas, estos libros, se da cuenta que solo a través de la fe en Jesucristo somos justificados, y no en ese tiempo como se hacía, porque ahorita vamos a ver un personaje muy interesante que se hacía, que se vendían las indulgencias, que se vendían un montón, se compraba la salvación, ¿verdad? Y se compraba un tiempo X en el cuyo cual las personas podían pecar y ya tener el perdón de esos pecados que estaban cometiendo. Entonces Martín Lutero empieza a estudiar la palabra del Señor y se da cuenta que todo este asunto es una falacia, es una mentira, y empieza a protestar. De hecho, por eso ahí sale el nombre de protestantes, aunque también sabemos, hermanos, que el imperio, por lo menos alemán, de donde Martín Lutero había nacido, aprovecha también este cisma que se da, ¿verdad? Y este movimiento que hace Martín Lutero con respecto a las doctrinas de la iglesia católica, y a protestar contra ellas, y se salen del yugo de lo que era la iglesia romana, porque en ese tiempo la iglesia romana tenía todo el dominio civil, político y religioso a nivel de todo el mundo. Es algo interesante esto. Perdón. Entonces el pueblo alemán aprovecha, ¿verdad?, esta situación, y le dan un apoyo totalmente a Martín Lutero para que él pueda esparcir y expandir todas sus doctrinas y sus estudios, ¿verdad? Tanto así que en un tiempo en que los esconden, ¿verdad?, los reyes de Wittenberg, los esconden, él tiene la oportunidad en esos 2 años, interesante, la historia no lo dice, de poder traducir la Biblia del latín al idioma alemán, que eso fue una gran bendición,
Luego vino Wittenberg, sabemos la historia, ahora es parte de otra historia, crea lo que es la imprenta y empiezan a expandirse entonces estas bellas, hermosas, ricas y sagradas palabras de la Escritura Santa, la Biblia. Es una gran bendición, hermanos, cuando uno estudia la historia, cuando uno se mete en estos temas, uno se enriquece, hermano, y da gloria a Dios de tener, poder conocer cómo nuestra fe se fue creciendo, como el Señor usó instrumentos para que nosotros pudiéramos ser liberados de ese yugo de mentira que se había creado a través de, lamentablemente, hermanos, no tenemos nada contra los hermanos católicos, los amamos, pero sí sus doctrinas, sus normativas, sus creencias han sido totalmente desviadas. Y esto es parte de la función que tiene este programa, de que nosotros a través de la Escritura y a través de la historia podamos conocer la verdad. Entonces es interesante. Después de 1517, Martín Lutero entonces pega las 95 tesis y hay un cisma, un movimiento increíble que divide, y de ahí depende con nosotros tres reformistas que vamos a ver, nos damos cuenta que ocurre el cisma más significativo que ha tenido la Iglesia Madre o la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y que generó que hubiera una división en lo que se llamaba o lo que se mencionaba el cristianismo o la iglesia cristiana. Como les sigo diciendo y sigo recalcando, esta iglesia cristiana que menciono no es la misma de Hechos, no es la misma que tiene la doctrina de Jesús ni la doctrina de los apóstoles. En ese tiempo estaba, podemos poner tal vez la otra, hermano Andy, gracias, un saludo para nuestro hermano Andy Torres, una bendición, que siempre está ahí en cabina ayudándonos. La venta de indulgencias que se hacía por Johann Texel o Juan Texel, un sacerdote de la orden dominico, o la orden de los hermanos predicadores, estaba comisionado por el arzobispo de Maguncia y por el Papa León X. Vean qué interesante, para poder vender las indulgencias. Entonces eso ayuda a que Martín Lutero, este asunto de las ventas de indulgencia de Texel, ¿verdad? Aprobado por el Papa León V, y algo interesante, porque donde él era director, él era profesor y director del palacio o de la iglesia de Wittenberg. Existían como dato de referencia, ¿verdad? Se los voy a dar para que nosotros nos demos cuenta cómo hay un montón de prácticas dentro de esta iglesia que van en contra de lo que nosotros debemos de creer o creemos como cristianos, con respecto a también lo que era idolatría, imágenes, cuestiones de esas. Existía en la Bahía de Wittenberg, en la iglesia de la Bahía de Wittenberg, 19.013 piezas, vean qué interesante, oiga, santas, dedos de santos, clavos de la cruz de Cristo, un montón de cosas que eran 19.013 piezas podríamos decir, de reliquias sagradas que tenía la iglesia de Wittenberg. Entonces cuando Martín Lutero empieza a ver toda esta situación que se da, visita Roma, se da cuenta de la opulencia, de la falta de moral, de la falta de principios cristianos que tenían los sacerdotes, los clérigos, por todo el lado que había sido conquistado casi la mayoría de Europa por la iglesia católica, apostólica, romana. Él empieza entonces a protestar sobre todas estas falsas creencias y falsos dogmas que tenía esta iglesia. Entonces vean qué interesante, voy a llegar hasta aquí, vamos a ir a un corte musical, hermanos, y después del corte musical vamos a seguir desarrollando históricamente todos estos movimientos, estos cismas que se dieron dentro de la iglesia católica, apostólica, romana, para que nos demos cuenta que lo que está ocurriendo hoy del movimiento ecuménico mundial, que está siendo promovido por la iglesia católica, apostólica y romana, que quiere otra vez que nosotros nos metamos o nos unamos nuevamente a todas las doctrinas, prácticas y dogmatizaciones que tiene esta iglesia, que si las vamos a ir analizando, las hemos ido analizando los diferentes compañeros, este servidor, a través de los diferentes programas, nos vamos a dar cuenta que no tienen ningún sostén ni ninguna base bíblica. Padre, yo vengo a ti, solo hay
Amén, qué bendición. Definitivamente solamente podemos llegar a los pies de nuestro Padre, ¿verdad? Que es el único que siempre tiene las manos extendidas, ¿verdad? Amorosas para darnos lo que necesitamos conforme a su propósito. Hermano, quiero aprovechar en este momento, de verdad, primeramente para mandar unos saluditos porque tengo acumulados, disculpen que no pueda saludar a todos hoy porque tengo de verdad muchas llamadas, hemos tenido 3 semanas que he estado por lo menos no en forma personal en vivo aquí, y las personas pues que se han comunicado conmigo, disculpen, pero no puedo saludarlas a todas. Quiero un saludo para nuestro hermano Rolando, una gran bendición. Conversé con nuestro hermano Rolando ayer, nos pudimos poner de acuerdo para mandarle los estudios de Halloween. Pertenece a una iglesia adventista allá en Pérez Celedón. Para él y para toda la congregación de allá de la iglesia adventista, bendiciones, hermano Rolando. Hoy mismo estamos coordinando a ver cómo le hago llegar los materiales. Saludos para usted y su familia, muchas bendiciones. Para nuestro hermano Carlos Velázquez en Patarrá, siempre un fiel oyente de verdad de los programas. Para su hija Sharon, para su esposa, que Dios les bendiga. Ojalá que podamos coordinar bien. Para este lunes tengo que entregarle también material, un material que ya vamos a anunciarlos a nuestro hermano Carlos Velázquez, que está haciendo la obra misionera fuertemente. Saludos para él. Para don Víctor Coto en Aguabuena, de allá del lado de Guanacaste, ¿verdad? Entre los volcanes, Rincón de la Vieja, Tenorio, por ahí vive nuestro hermano, un lugar preciosísimo, ¿verdad? Paradisíaco. Que Dios me le bendiga a nuestro hermano Víctor Coto, que labora también en la Caja Costarricense de Seguro Social. Para nuestro hermano Mauricio en La Constancia, nuestro hermano Mauricio es músico. Un día he tenido ya 2 oportunidades de conversar con él, que me lo he encontrado, y una que conversamos y otra que me lo encontré. Saludos para nuestro hermano Mauricio, de verdad está muy interesado en los programas. Es un joven bastante interesado, ¿verdad?, en todo lo que son las cosas de Dios y conocer de verdad un poquito más de la verdad. Para nuestro hermano Roy Cárdenas, también que se comunicó conmigo desde Turrialba, una bendición para ellos, de verdad. Nuestro hermano Roy, ahí vamos a estar en contacto. Saludos para usted y su familia. Para la gente de Coincre, definitivamente me han reclamado grandemente porque no los he vuelto a saludar. Es una bendición poder tener a este call center, gracias a nuestro hermano Bernal y a nuestra amiga, ¿verdad?, Vanessa, nuestra hermana Vanessa. Que Dios les bendiga a Bernal Castro y a Vanessa por la oportunidad que nos da de que los muchachos puedan escuchar estos programas de Remanente Adventista. Para Rodrigo, de la verdad presente, nuestro hermano Rodrigo, que no se me olvida, que ahí siempre está pendiente, ¿verdad? Álvaro Castillo, para Noemí, su esposa, para Johnny Aguirre, para Arelis, allá en Acerrí, para Cristian Hernández y para su hermana Alexandra Hernández en Desamparados. Hermanos, quedo hasta aquí, porque si no, no puedo continuar con el programa. Ok, recordemos que para cualquier consulta de oración al 8314-7619 usted puede llamarnos. Nuestro hermano Carlos González hace un excelente trabajo, ¿verdad? A través de ese número, agarrando sus peticiones de oración, sus consultas, todo esto nos lo transfiere, nos los pasa a la persona respectiva y el hermano Carlos lo atenderá al 8314-7619 las 24 horas al día. Para oración también ese número. También recordemos que estamos en Radio Costa Rica en la 930 todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, con los respectivos expositores, diferentes temas de salud, temas. Ahora está empezando nuestro hermano Carlos también con nuestra hermana María Elena, un tema interesante con respecto a la justificación por la fe los martes. Los lunes nuestro hermano Abel Moya con salud, los miércoles este servidor, los jueves nuestro hermano Will Chavarría con temas importantísimos de profecía. Están viendo interesante lo que es el cuerno pequeño, hermano, no se pierda esos programas porque esos programas son muy buenos. Usted se va a dar cuenta qué es lo que está aconteciendo y qué significa cada cosa dentro de lo que es profecía. Y los viernes con nuestro hermano Alfredo Garita también con temas importantísimos acerca de la segunda venida de Cristo. Como les mencioné ahora, la inefabilidad papal, ahora es interesante que se va a ver. Vienen algunas doctrinas, él tiene 40 doctrinas en las cuales está la Iglesia Católica metida y enseñando que no tienen ningún contenido ni contexto bíblico. Así que lo esperamos de lunes a viernes de 8 a 9 en 930 y repetición todos los días de lunes a viernes de 7 a 10 de la noche, hermanos, por Canal 19. Quiero también informarles que en el Facebook usted puede también buscarnos, darle me gusta, poner sus comentarios, hacer sus consultas a través de nuestro hermano Daniel Mosqueira. Tenemos un Facebook y él se puede sacarlo de cualquier duda o referirlo a cualquiera de nosotros. Un saludo para nuestro hermano Daniel Mosqueira, para él, para Steph, para la bebé también. Y los canales, más de 300 en este momento, creo que hay como 308 por ahí programas subidos ya en lo que es el canal de YouTube.
Advento, donde usted puede encontrar todos los diferentes temas que el remanente adventista ha dado en este tiempo atrás hasta el día de hoy, miércoles. Así que es una gran bendición, hermanos. Quiero recordarles también que estamos regalando un material muy importante, un material editado por nuestro hermano Will Chavarría. El primer tomo habla qué sucede cuando una persona muere. ¿Se da cuenta usted qué pasa cuando una persona muere? ¿Qué se hace el alma? ¿Qué se hace el cuerpo? ¿Qué se hace el espíritu? El segundo tomo, hermanos, usted puede ver la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cómo va a ser, qué dice la Biblia, va a ser audible, va a ser un rapto secreto. Lo puede ver en el segundo tomo. El tercer tomo nos habla con respecto al milenio y la segunda muerte. Un tema que casi ninguno conoce, muchas personas desconocen en realidad que es la segunda muerte. Algunos el milenio, pero la segunda muerte casi nadie lo toca. El cuarto tema, un tema importantísimo con respecto al verdadero infierno. ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto al infierno? ¿O será el mismo infierno de Dante ahí, el que nos han enseñado, verdad? Una doctrina que no tiene ningún contexto bíblico. El quinto tema es con respecto a la ley de Dios. Está actualizada la ley de Dios, está hasta el día de hoy vigente, fue clavada en la cruz, como muchos dicen. ¿Qué ocurrió con eso? ¿Qué dice la Biblia? También nos habla el sexto tomo con respecto al sábado en la Biblia, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, de la ley moral, del decálogo de Dios, que es vigente hasta el día de hoy. Lo practicó Jesús, la iglesia primitiva, los apóstoles. ¿Qué ocurrió con ese día y por qué fue el cambio que hubo al domingo? Ok, el séptimo tomo nos habla con respecto al juicio investigador. Es un tema muy importante que está ocurriendo en este momento allá en los cielos. El octavo tema es con respecto al sueño del rey Nabucodonosor. Perdón, el sueño del rey Nabucodonosor, basado en el capítulo 2 de Daniel. Es algo muy importante porque es profecía pasada, pero que llega hasta nuestros tiempos también. Y el tomo 9 lo tengo aquí, hermanos. Lo tengo aquí, vean, porque todavía no está en pantalla. Se llama Las cuatro bestias de Daniel 7. Es un tema muy lindo, que va muy de la mano con el tema anterior de Daniel capítulo 2. Y quiero informarles también, hermanos, que nuestro hermano Will Chavarría, gracias al Señor y la honra sea para nuestro Dios, ¿verdad? Que se ha esforzado nuestro hermano, ya tiene el tomo 10 que nos habla quién es el cuerno pequeño. No se lo pierda, pida los 10 tomos, hermanos, que nosotros se los estamos haciendo llegar gratuitamente. Sirva usted también con nosotros, ayúdenos a repartir material. Si quiere bendecirnos con ofrendas para que este ministerio siga creciendo, también lo puede hacer y canalizarlo todo al 8314-7619. Ok, continúo. Voy así un poquito rápido con los anuncios y con este asunto, porque quiero terminar por lo menos la primera parte de este movimiento ecuménico mundial. Ok, proseguimos. Entonces, después de Martín Lutero, aparece un reformista que se llamó Juan Calvino, que fue muy interesante, fue suizo-francés. John Calvin o Juan Calvino, que nació en 1509 y murió en 1564, fue el que continuó haciendo el plan de reforma o este movimiento de reforma, y ya en 1536 publica, hermanos, la primera edición de las instituciones de la religión cristiana, que fue uno de los primeros escritos que se basaron todas las iglesias protestantes que nacieron de la reforma del siglo XV, y que fue, como por decirlo así, como la base principal para que ellos pudieran separarse de las falsas doctrinas que tenía la iglesia católica, apostólica y romana. Interesante con Calvino fue que fue uno de los primeros en instituir o en decir que la misa o el sacrificio de la misa, porque recordemos que la misa lo que quiere celebrar todos los domingos o los días que lo hacen es la muerte de Cristo literal. Ellos creen en la transustanciación, que se hace literal, ¿verdad? La muerte de Cristo todos los domingos que se celebra la misa, cuando recordamos que la Biblia nos dice en Hebreos que Jesús murió una sola vez y por todas, y por todos los pecados. Entonces esta es una práctica totalmente contraria a los principios bíblicos, y Calvino fue uno de los primeros fue el primero que dio a entender que esto era una idolatría. Interesante. Llegamos a otro reformista en ese tiempo, que fue también uno de los precursores de este gran cisma que se hizo, como les digo, que hasta el día de hoy es lo que está pretendiendo la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que nosotros o que todos los que somos cristianos nos unamos en este movimiento ecuménico mundial para que volvamos a aceptar los preceptos que ellos han fundamentado. Vean qué interesante. Ulrich Zwinglio, que nació en 1484 y murió en 1531, era de origen suizo. Zwinglio fue uno de los mayores expositores, fue un hombre
bastante elocuente, ¿verdad? Enseñó muchas cosas importantes, fundamentó principalmente predicando que Cristo era la única fuente de salvación, vean qué interesante, y que el Evangelio como única fuente de la revelación y de la verdad. Bajo su influencia en 1525 fueron retiradas, vean qué interesante y qué importante lo que hicieron estos reformistas, que es lo que quiere, como les digo, este movimiento a través de la Iglesia Católica, volver a fundamentar, que todas las iglesias compartan todas estas malas prácticas o falsas prácticas que ellos tuvieron y que sirvieron, hermanos, para que todos estos reformistas abrieran los ojos y nos llevaran en un dado momento la verdad, y que nosotros pudiéramos el día de hoy creer lo que la palabra dice y no lo que el hombre ha fundamentado en sus dogmas. En 1525, a través de las enseñanzas de Zwinglio, fueron retirados todo lo que eran los órganos y las imágenes de todas las iglesias, cerrados los monasterios de Suiza. Vean qué interesante esto. Y la misa dejó de darse, por lo menos en lo que fue la parte de Europa, en latín, y fue sustituida por la Cena del Señor en alemán. Entonces quitaron este asunto de que la gente, vean cómo van de la mano. Estamos hablando que en 1517 y ya para 1523 Martín Lutero había traducido la Biblia del latín al alemán, y ahora vemos a Zwinglio en 1525, ¿verdad? Todos contemporáneos. Estos reformistas, fue un gran movimiento, un gran cisma que se dio dentro de la iglesia, que podrían decir madre católica apostólica romana, y que permitió que la palabra de Dios ya llegara en forma entendible hacia las personas, hacia el pueblo, hacia toda la persona laica, ¿verdad? Común y silvestre, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces la misa fue sustituida, del latín fue quitada y fue sustituida por la Cena del Señor. Dejaron de dar las misas en latín, se tradujo la Biblia, y eso permitió que de ahí nacieran las iglesias que se llamaron protestantes. Ok, otros reformistas también interesante, que no lo voy a mencionar mucho porque este hombre que creó la iglesia anglicana fue más una cuestión o un movimiento político, ¿verdad? Porque él pidió al Papa que le quitara o que anulara su matrimonio, y como el Papa no quiso hacerlo, entonces se separó de Inglaterra. Era el rey de Inglaterra, Enrique VIII, que en 1534 creó la gran cuarta iglesia de la Reforma, que fue la iglesia llamada anglicana, y él se autoproclamó como el líder, como la cabeza de esa iglesia. Pero básicamente este movimiento que hubo en Inglaterra fue un movimiento político más que teológico o religioso. Vean qué interesante, hermanos. Seguimos ahí analizando para que nos damos cuenta. A través de estos movimientos que hubieron en el siglo XV, que fue uno de los más importantes, solamente dentro de los Estados Unidos, un estudio hecho hasta el año 2000, dice que estamos hablando hace 16 años atrás, más de 2000 diferentes denominaciones cristianas, solamente dentro de lo que era Estados Unidos, hace 17 años. Eso sin contar el montón de sectas y el montón de cultos que han salido, ¿verdad? Nuevos, que han prolulado en estos últimos años. Se puede decir que habían 2000 diferentes denominaciones solamente de tendencia cristiana. Entonces, hay muchas personas, como les digo, dentro de estas hay muchas iglesias que practican cosas que no son buenas, cosas que no tienen ningún sostén bíblico, y hay otras que están caminando conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Muy pocas, porque recuerden que la palabra nos indica a nosotros que todos aquellos que siguen a Cristo en una forma recta, dice que angosto y pequeño es el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que van por él, y ancha y espaciosa la senda que lleva a la perdición, y dice muchos son los que transitan por él. Me gusta cuando el hermano Alfredo Garita menciona el término muchos es la mayoría de personas van por él. Entonces lo interesante de esto, hermanos, es que nos podemos dar cuenta de que la mayoría de personas que han salido, aún siendo de las iglesias reformistas o de la Reforma, que han abandonado la iglesia madre, ¿verdad? O la iglesia católica apostólica romana, muchos todavía tienen cosas que están equivocadas. Pero lo que quiere plantear este movimiento ecuménico mundial,
creado, que ahora vamos a ver un dato interesante, y la próxima semana vamos a estudiar a fondo cómo a través de, hoy solamente les voy a dar una pincelada con respecto a lo que hizo por lo menos algunos de los papas, algunas de las normativas que presentaron a la iglesia para poder unificar nuevamente a las iglesias. ¿A qué? A la doctrina que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana maneja. Vea, les voy a decir algo, hermanos. Si usted peca, si usted está cometiendo un error doctrinal, si usted tiene 10 doctrinas en su iglesia, por darles un número X, y de las 10 usted tiene 2 que están equivocadas, quiero decirles a ustedes, hermanos, que están practicando la palabra de Dios en forma errónea. La palabra de Dios o las dogmas que Dios o la institución de la iglesia que fundó Jesús y los apóstoles, todas las doctrinas, como lo leímos en Hechos, dice, y perseveraban, dice, hermanos, en todas las doctrinas de los apóstoles, en todas, no solamente en 6 y 4 no. Esto sí lo agarro, pero esto no. No celebro el Día de la Madre, pero celebro la Navidad. O no celebro la Navidad, pero celebro el Día de la Madre. No celebro el Día de la Amistad, pero celebro, la Pascua. ¿Me entienden? Hay un montón de cosas, hermanos, que nosotros nos han inculcado y que muchas de estas iglesias protestantes que salieron de ese gran cisma, de ese movimiento de la Edad Media, del siglo XV, muchas de esas iglesias protestantes salieron, pero se llevaron doctrinas y prácticas que les enseñó la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y hasta el día de hoy las siguen practicando. Y eso es lo que pasa, que lo que quiere esta iglesia es volver a unirlos para que sea más fácil, que haya un consenso y una unificación de pensamiento, de criterio y de culto. Ok, sigo con las exposiciones porque me quedan solamente unos 3 minuticos. Ecumenismo, vean qué interesante. Voy a darles la definición, hermanos, de lo que es ecumenismo. Ecumenismo es la tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos en general, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas, separadas desde los grandes cismas. Lo que está buscando este movimiento ecuménico es que todas estas iglesias que se salieron del saco de error que tenía la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, vuelvan otra vez a meterse en el saco. Todos de la mano, todos contentos, todos en unidad, todos en amor. A simple y llana vista pareciera que ese pensamiento es muy bueno, pero si usted analiza las doctrinas, los credos y los pensamientos que tienen estas iglesias, son pensamientos, doctrinas y credos contrarias a lo que la Biblia nos habla a nosotros como debe ser la iglesia que Cristo va a venir a rescatar de este mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Voy a terminar con las últimas porque me quedan solamente unos minuticos. Vean qué interesante este dato, que lo empiezo a desgranar la otra semana, hermanos. No se pierda el programa de la otra semana porque hay datos muy importantes de los logros que está haciendo este movimiento ecuménico mundial, la Iglesia Católica y las diferentes iglesias unidas a través del mundo, y cómo nosotros nos van a llegar a quitar lo que es la libertad de culto y de pensamiento y la libertad religiosa, que debe ir conforme a lo que la palabra estipula, y que están metiéndolos en un marco de que pareciese ser de verdad, pero que en sí detrás lo que trae es solamente engaño y error. El Consejo Mundial de Iglesias, o la organización ecuménica principal que se desarrolla en todo el mundo, se llama Consejo Mundial de Iglesias, con sus siglas CMI, que incluye, hermanos, actualmente 342 iglesias miembros a nivel del mundo. El otro dato nos dice que este movimiento ecuménico que se está dando a través del Consejo Mundial de las Iglesias, o el CMI, oiga, representa a unos 400 a 500 millones de cristianos en más de 115 países. O sea que este movimiento ya ha logrado unir a 500 millones de cristianos, hermanos, en más de 115 países, y todos haciendo el mismo culto, teniendo un mismo estructura eclesiástica y más o menos un mismo credo,
credo, el cuyo cual, hermanos, que vamos a ir analizando la otra semana, no tiene ningún sostén ni ninguna referencia bíblica. Han ocurrido, tal vez podemos poner las últimas, vean qué interesante, la reunión histórica del Consejo Mundial se dio el mes pasado. Tengo datos recientes del mes pasado de lo que está ocurriendo en el movimiento ecuménico mundial, que une a islámicos, que une a judíos, que une a hindúes, que une a cristianos, ¿verdad? De todas las denominaciones y ramas. Dice: la reunión histórica del Consejo Mundial de las Iglesias, del CMI, y el Consejo Musulmán de Ancianos, presidida por el gran imán de nombre Al-Azhar, su eminencia el profesor y doctor Ahmad Al-Tayyab, tuvo lugar en la sede de la CMI en Ginebra y en su Instituto Ecuménico del Cauteu de Bochet en Suiza, el 30 de septiembre del mes pasado al 1 de octubre de este mes que estamos del año 2016. Así que para la otra semana, hermanos, tengo datos interesantísimos. Les voy a explicar qué es la Coalición Cristiana de América, qué es el CMI-MI, que es la reunión de iglesias a nivel mundial, ¿verdad? Y también les voy a empezar a enseñar, hermanos, lo que está dado, lo que se fue dando por los papas, ¿verdad? Para que este movimiento se fuera dando. Termino con este versículo que está en pantalla, hermanos, porque quiero que lo recordemos. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 y 15 dice: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas, o qué armonía tiene Cristo con Belial, o qué tienen en común un creyente con un incrédulo. Nosotros no podemos unirnos, hermanos, a personas que crean totalmente cosas que no son bíblicas y que sean contrarias a las que nosotros creemos. Mi nombre es Freddy Peña, somos el Remanente Adventista. Puede llamarnos al 8314-7619 y mi número personal es el 86-62-95-53. Que Dios les bendiga, hermanos, que el Señor derrame prosperidad y bendición sobre ustedes y sus hogares, y los espero la próxima semana. Bendiciones.